El segmento de los todocamino o el segmento de los SUV, como queráis llamarlo, es el segmento más vendido a día de hoy en nuestro mercado. Y Peugeot es plenamente consciente de ello. Es más, dos de sus modelos son todocamino y son los más vendidos de la marca. Se trata del Peugeot 3008 y del Peugeot 2008. Sin embargo, hay otros segmentos como el de las berlinas o el de los compactos, que son segmentos que enfocan hacia un público un poquito más amplio que el de los todocamino. Peugeot también es consciente de todo ello y es más, en este último año ha dado un vuelco a su imagen de marca y lo hace con este coche que tenemos aquí, el Peugeot 308. La generación anterior dejó el listón muy alto, sobre todo a nivel de comportamiento dinámico. ¿Será capaz esta nueva generación de superar a la anterior? Hoy vamos a descubrirlo. El segmento de los compactos es uno de los segmentos más rivalizados que hay a día de hoy en nuestro mercado. Un ejemplo de ello es que existe el Volkswagen Golf, el Seat León o el Toyota Corolla, rivales que lo ponen muy difícil para que este Peugeot 308 entre de lleno en el top 5 de coches más vendidos en el segmento de los compactos. La generación anterior del 308 pecaba de sobria, pero esta es todo lo contrario. Este diseño es mucho más agresivo, deportivo y elegante que la generación anterior, y lo es desde el acabado más básico, a diferencia de la generación anterior, que solo era deportivo en la versión GTI. En este caso, Peugeot ha decidido cambiar toda la imagen de marca, incluido su logotipo, que es el que encontramos aquí, presidiendo la parrilla delantera. Este nuevo logotipo, en lugar de estar en relieve, está impreso sobre una lámina de negro piano, y bueno, tras él se esconde el sistema de frenado de emergencia y del control de crucero adaptativo, el radar de dicho control de crucero. En este caso, bueno, a mí me gusta más que esté impreso. Hay mucha controversia con este tema y yo soy de los que lo prefieren impreso antes que en relieve, pero esto ya es cuestión de gustos. Como podéis observar, en este coche predomina bastante el negro piano. Lo podemos ver en la parrilla, en los laterales, en las llantas, en los espejos, en el techo y por todo el interior. Y ya sabéis lo que opino yo del negro piano. Es muy sucio, sí, pero es muy elegante. Tenemos aquí en los laterales unos nuevos faros que son mucho más finos y en la versión GT Pack son matriciales. Que ojo, son matriciales, sí, pero no son tan efectivos como por ejemplo los que tiene el Volkswagen Golf o el Mercedes Clase A o incluso el BMW Serie 1. En este caso, bueno, son faros que en lugar de apagar segmentos en concreto, apaga un segmento muy grande y siempre mete un fogonazo en lugar de ir apagando pequeños sectores. A mí me gusta cómo funcionan porque van muy bien y son rápidos en el cambio de luces largas a luces cortas y ir apagando sectores. Así que en ese sentido no me puedo quejar, son muy buenos faros. El haz de luz de estos faros es bastante largo, por cierto, y con las luces largas puestas y con las matriciales podemos ver sin lugar a dudas a más de 600 metros, y eso es un muy buen punto a favor para decantarse por el acabado GT Pack en lugar del acabado GT. Como podéis observar, en la parte inferior tenemos un spoiler bastante prominente y eso hace que el coche vaya un pelín más aplomado en lo que respecta a conducción deportiva. También han cambiado las nervaduras del capó. Ahora encontramos dos nervaduras bastante prominentes en los laterales que tienen un pequeño hueco ondulado para dejar pasar el aire. Esto, amigos míos, es simplemente diseño. Luego, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que justo arriba del logo tenemos la nomenclatura del modelo 308 y me llama la atención que hayan cambiado el logotipo, pero no el tipo de letra del modelo. Bueno, eso ya ahí no me meto, pero me hubiese gustado un cambio algo más radical, como por ejemplo hizo Seat con el León, que cambió prácticamente todo el coche. Justo aquí arriba del logo encontramos la cámara delantera, que forma parte del paquete 360 grados que va incluido en el GT Pack. La vista lateral queda muy elegante y deportiva como la vista frontal. Fijaros en varios detalles. El primero,
Aquí encontramos en la vista frontolateral izquierda y derecha una especie de tapa que simularía la entrada de aire. Hombre, yo lo hubiese preferido que hubiesen sido entradas de aire verdaderas, pero esa tapa no le queda nada mal y sobre todo en ese color, en negro. Es un toque que, bueno, ni genera deportividad ni genera elegancia, es un toque neutro que, bueno, a mí personalmente me gusta, pero eso ya lo dejo para gustos. En este caso, las llantas son en medidas 225/40 R18, de serie son de 17 pulgadas en el acabado GT, como este es el GT Pack, vienen de 18 pulgadas. Esta medida en concreto puede provocar que si aparcas cerca de un bordillo, acabes arañando estas preciosas llantas Bitono. Si avanzamos un poquito más para atrás encontramos el logotipo, como os he mencionado antes, en la parte frontal. Este logotipo ahí en las aletas le queda bien, pero un poquito más pequeño le quedaría incluso mejor, porque cuando tú ves el coche de lateral te quieres fijar en el coche y no en un pedazo de logotipo plantado en la aleta. Simplemente es una opinión personal, ¿vale? Un poquito más pequeño le hubiese quedado genial, y si ya me pones un intermitente ahí reflectado, eso ya queda de miedo, pero bueno, eso ya es una opinión personal mía y es que soy muy pijo para esos detalles, porque sí, vale, lo tenemos aquí incrustado, fijaros, en el espejo y en formato vertical, no lo tenemos en formato horizontal, así que bueno, son detalles curiosos, ¿no? A mí el intermitente me hubiese gustado que hubiese estado aquí en bonito, bordeado por el logo, en lugar de aquí en formato vertical, pero eso ya cuestión de gustos. Si continuamos más para atrás encontramos una silueta muy deportiva gracias a una leve caída del techo. Esta leve caída del techo no afecta para nada a la habitabilidad interior, y lo cierto es que la vista lateral del conjunto queda muy bien gracias a que, por ejemplo, tenemos aquí el negro piano en los marcos de las puertas, también lo tenemos en los retrovisores y tenemos incluso aquí debajo una pequeña talonera. En este sentido, bueno, se busca la deportividad antes que la elegancia. Como detalle curioso, tenemos el botón de apertura y cierre de las puertas solo en la maneta del conductor. Y no funciona como en otros coches que para abrirlo metes la mano y para cerrar pulsas. Aquí, tanto para abrir como para cerrar, has de pulsar. La ventaja de esto es que este coche viene equipado con el sistema de entrada y acceso sin llave, pero no es necesario pulsar ese botón. Simplemente coges la llave, te alejas y el coche se cierra. Coges la llave, te acercas y el coche se abre. Sencillo, ¿no? Si avanzamos un poquito más para atrás, y como esta es la versión híbrida enchufable de 225 caballos, encontramos en el lateral izquierdo la toma de carga, que es de tipo Meneques. Este puerto de carga da acceso a un cargador interno de 7,4 kilovatios de potencia, que permite cargar la batería de 12,4 kWh de capacidad en menos de 2 horas, lo que te otorga en menos de 2 horas una autonomía real en torno a los 60 km en modo 100% eléctrico. En el otro lateral, en el lateral derecho, encontramos la toma para poder cargar el depósito de gasolina. La vista trasera junto con la vista frontal son las partes que más cambian con respecto a la generación anterior. Ya habéis visto que la lateral mantiene prácticamente la misma silueta. En este caso la vista trasera es completamente nueva y ha sido completamente rediseñada. Como elemento deportivo encontramos una antena de tipo aleta de tiburón que, bueno, está acabada en negro piano y tiene ese toque deportivo que ayuda al conjunto en general. En este caso, Peugeot también ha aprovechado la oportunidad para hacer un nuevo diseño de faros, que son, por cierto, ahumados y albergan solo las luces de posición, la luz de freno y las intermitencias, porque la luz de marcha atrás y los antinieblas están aquí, en la parte inferior. Estos faros principales tienen un detalle curioso. Fijaros, me voy a alejar del coche para que veáis lo que os he mencionado del sistema de cierre del vehículo. El coche se cierra y yo me acerco ahora y el coche me saluda con un efecto lumínico en dichos faros. Bueno, una pijada simplemente que os quería enseñar. En el portón encontramos en el lateral izquierdo la nomenclatura del modelo
En el medio, el logotipo de la marca, y en el lateral derecho encontramos la nomenclatura Hybrid, al tratarse de la versión de 225 caballos híbrida enchufable. Hay algo que no entiendo de las marcas y es la moda de poner falsas salidas de escape. Estamos ante una versión híbrida, señores. ¿Por qué es necesario poner falsas salidas de escape? Entiendo que sea la versión deportiva, pero al menos, como este coche emite emisiones porque va también en gasolina, pongan por favor las salidas de escape reales. Si el exterior del coche ha cambiado radicalmente, el interior lo ha hecho por dos. O sea, es completamente nuevo y no tiene nada que ver con respecto al de la generación precedente. Es más, parece un 508, tanto por el diseño como por la calidad de sus materiales. Empezando por los asientos, que son de certificación AGR. Estos asientos son súper confortables, son calefactados, tienen función de masaje y, por cierto, un masaje muy suave con distintas programaciones que hace que los viajes sean súper confortables, y son asientos que además agarran muy bien el cuerpo y no dan calor, algo indispensable sobre todo en verano y viviendo en España. Los cinturones de seguridad es lo único que puedo poner como pega, ya que no son regulables en altura, entonces claro, para personas altas pues puede llegar a ser un pequeño incordio, porque hay que bajar algo más el asiento para que el cinturón te quede en la posición perfecta e idónea. En lo referente a los reposacabezas encontramos el logotipo de Peugeot con costuras en verde y en azul a lo largo de todo el asiento, y esto hace que el coche tenga un poco más de empaque, elegancia y deportividad. Los materiales con los que está hecho este coche son increíbles porque son plásticos blandos por todos lados. Encontramos plásticos blandos en la zona superior del salpicadero, en la zona intermedia e incluso aquí, en la consola central. Esto hace que la sensación de calidad percibida sea mucho mayor que en otros modelos de la competencia. Si os fijáis, el salpicadero es muy lineal, es muy similar al del 508 y se encarga de unir ambas puertas. Aunque os tengo que mencionar un pequeño detalle y una curiosidad que me ha llamado mucho la atención. En este lateral encontramos negro piano, que se une con la consola multimedia. Sin embargo, a partir de aquí encontramos plástico metalizado y plástico en negro mate. Esto hace que cuando hace sol, el plástico metalizado refleje en el espejo lateral derecho, y eso hace también que, bueno, en según qué momento pueda destellar. Pero bueno, una cuestión de diseño simplemente. Es algo que os quería mencionar ya que lo he visto y bueno, os merecéis que os lo cuente. El puesto del conductor es muy futurista porque encontramos incluso un cuadro de instrumentos capaz de mostrar la información en formato 3D, algo increíble. Se puede personalizar de múltiples maneras, con hasta 6 pantallas diferentes de personalización, y lo cierto es que es un cuadro de instrumentos muy rápido, funciona muy bien y tiene unos grafismos increíbles. El volante es el que ya conocemos de Peugeot, achatado por arriba y por abajo para poder ver el Digital Cockpit, y bueno, es un volante pequeñito que lleva levas incrustadas en él, no en la columna de dirección, y esto la verdad es que facilita mucho las maniobras, sobre todo en ciudad. Pero a la hora de hacer conducción deportiva, como es un volante pequeño, a mí me gusta mucho más porque vas como si estuvieras conduciendo un coche de Fórmula 1, pero eso ya es una opinión personal. En el lateral izquierdo del volante encontramos los mandos del control de crucero adaptativo y del asistente de conducción semiautónoma de nivel 2, y en el lateral derecho los mandos multimedia. Ahora vamos a centrarnos aquí en la pantalla central. Esta pantalla central es muy similar a la que tienen los BMWs, en formato horizontal y alargada. Y es bastante rápida, la verdad que es de las más rápidas que he visto en este segmento de los compactos. Te muestra toda la información necesaria, y lo único malo es que, como en todos los Peugeot, la climatización se ha eliminado de la botonería física y se ha pasado a la consola central. Debajo de la pantalla multimedia encontramos otra pequeña pantalla en la que encontramos 6 botones que son totalmente programables,
y son accesos directos al fin y al cabo. Yo en este caso los tengo configurados para el acceso al menú principal, a la radio, al climatizador, a la navegación, al teléfono y a Apple CarPlay. Hablando de Apple CarPlay, este se puede configurar de forma totalmente inalámbrica, es más, yo lo tengo ahora mismo en formato inalámbrico y no lo tengo conectado por cable. Debajo de esta segunda pantallita encontramos los botones físicos de accesos directos, como son a los asistentes a la conducción, también al climatizador, para desempañar los cristales delanteros y traseros, la recirculación del aire o para apagar el climatizador. Y por supuesto no podía faltar el botón de los intermitentes, de los cuadros intermitentes, de los warning. También tenemos una pequeña ruletita aquí para subir o bajar el volumen. Bueno, lo mejor que esté ahí para no desviar la vista de la carretera y así poder subir o bajar el volumen como nosotros prefiramos. En este caso tenemos aquí debajo un cargador inalámbrico y lo cierto es que carga bastante bien el móvil porque lo hace de manera muy rápida. Luego tenemos aquí el botón de acceso y arranque sin llave, el cambio automático que es de tipo joystick muy al estilo Volkswagen, que bueno, es un pulsador, es un tirador mejor dicho, y bueno, a mí no es que me termine de gustar, pero lo cierto es que las cosas como son, ahorra espacio, por tanto, bueno, si quieres hacer muchos huecos donde dejar objetos, la única manera es poniendo un selector de este tipo. Lo que me llama la atención es que el modo Brake esté como botón en lugar de estar como una posición más del cambio. Ese modo Brake sirve para retener el coche con el motor eléctrico. Luego aquí abajo encontramos los modos de conducción, que hay tres, Sport, Hybrid y Electric, que lo único que hacen es cambiar la respuesta de la dirección, del acelerador y del cambio. Eso os lo explico luego en la prueba dinámica. Tenemos también el tirador del freno de mano eléctrico, dos portabebidas tapadas por una cortinilla, una toma de 12 voltios, una toma USB de tipo C, que es donde iría conectado en este caso, por ejemplo, el Apple CarPlay o el Android Auto por el cable, y justo aquí delante tenemos otro hueco donde dejar algún que otro objeto. Los huecos son bastante grandes, por cierto. Aquí tenemos también un hueco donde poder dejar el móvil y una consola central con un pequeño hueco que, bueno, si no es muy grande, sirve por ejemplo también para guardar algún que otro teléfono. Y aquí dentro tenemos una toma de tipo USB-A. La guantera en este caso es enorme, pero enorme. Aquí cabe un iPad e incluso un portátil de 13 o 14 pulgadas. Además, he de mencionar que como este es el acabado GT Pack, hay extras que, bueno, no lleva el resto de versiones, como por ejemplo el equipo de sonido focal de 10 altavoces, que suena como si estuvieras en una sala de cine escuchando una película en Dolby Surround. Es increíble, la verdad que en este sentido es uno de los mejores sistemas de audio para vehículos que hay en el segmento. Tenemos techo panorámico de cristal, practicable, y tenemos también la botonería para encender y apagar las luces, que en este caso es de tipo táctil y es de LED blanco. Dicho esto, delante hay muchísimo espacio, el pasajero y el conductor van sin problemas de espacio alguno, pero ¿cómo irán los pasajeros traseros si aquí delante hay mucho espacio? Pues vamos a verlo. Como suele ocurrir en las plazas traseras de los compactos, estas suelen ser estrechas y suelen tener poca distancia entre filas. Y esta no iba a ser la excepción que confirmara la regla, para nuestra desgracia, porque lo cierto es que delante se va muy bien, se va muy cómodo, pero si delante viajan dos personas de 1,85 m tenemos dos opciones. Una, pedirles que se echen más para adelante y que se joroben un poquito más, o dos, aguantarnos nosotros. Digo esto porque sí, vale, las plazas traseras tienen un hueco, una cavidad donde poder meter las rodillas y lo que es la pierna en general, pero aún así me doy con el asiento delantero. Otra solución es sacar las rodillas fuera y llevarlas un poquito abiertas, pero esto se puede hacer incómodo en un viaje largo. Sin embargo, tenemos altura libre al techo, y eso que este coche lleva techo solar, por lo que la altura libre al techo baja un poquito más. En lo referente a la altura nos sobran 4 dedos y eso no va nada mal. El problema viene cuando aquí detrás quieren ir tres personas adultas.
porque no da, la anchura no da para poder viajar 3 personas y más si delante van 2 de 1,85 m. Primero porque la plaza central lleva reposabrazos aquí con 2 portabebidas y una trampilla de acceso al maletero. Y segundo, porque por anchura aquí 3 personas no caben detrás. Por tanto, esta plaza central se recomienda solo para un uso exclusivo de emergencia o para ir en un momento puntual con un niño en el medio. Los asientos traseros son prácticamente igual de cómodos que los delanteros en referencia al mullido y en lo referencia también al apoyo lumbar. Así que en ese sentido, chapó, porque los pasajeros traseros están igual de bien tratados que los pasajeros delanteros, incluidos los reposacabezas, que son bastante cómodos. En la consola central encontramos 2 salidas de aireación y 2 tomas USB de tipo C. Dicho esto, ahora vamos a ver el maletero y vamos a ver si en la versión híbrida enchufable se reduce la capacidad del maletero con respecto a las versiones convencionales. Antes de analizar el maletero os voy a contar una pequeña anécdota. Recojo el coche, voy cargado y digo, bueno, voy a abrir el maletero a ver dónde dejo los bártulos. Bueno, pues dije, voy a buscar el botón de apertura y dije, a lo mejor lo han ocultado tras el logo, como en los Volkswagen. Y lo acciono y veo que no, que esto no es abatible. Digo, bueno, pues a lo mejor lo han puesto como en los Opel, encima del portamatrículas. Y tampoco, no estaba ahí. Y al final lo encontré encima del logotipo y debajo de este plástico negro piano que une ambos pilotos. En este caso, bueno, pues es una ubicación distinta, he de decir, pero queda muy bien porque queda a la altura de la mano y no hay que agacharse para poder abrir el maletero. En el caso de las versiones híbridas enchufables, encontramos un maletero de 361 litros de capacidad con respecto a los 412 que tienen las versiones de combustión convencionales. Sí, puede parecer un poquito pequeño, pero están por encima de la media del segmento compacto híbrido enchufable. El maletero es muy aprovechable y esto es gracias a una forma prácticamente cuadrada del propio maletero, y esto permite aprovechar muy bien para poder meter cajas o bolsas y meterlas muy cuadriculadas, para de esta manera aprovechar algo más el espacio. Luego tenemos aquí un doble fondo donde va alojada parte de las baterías y el subwoofer del equipo de sonido focal. Como lleva todo eso ahí debajo en el doble fondo, no equipa rueda de repuesto y lleva el kit reparapinchazos. Tenemos la trampilla de acceso al maletero en las plazas traseras, como os he mencionado antes, y los asientos se abaten en proporciones 60-40. Antes de continuar con el apartado de motor, dinamismo, equipamiento y consumos, etc., he de decir que este coche te lo entregan exclusivamente con el cable de carga de Schuko a Meneques, es decir, el doméstico. El cable de carga de tipo 2, Meneques a Meneques, es opcional. Peugeot no se ha esforzado mucho por escoger motorizaciones para este 308. Es más, solo hay 2 motores disponibles de combustión, que es el motor Blue HDI de 130 caballos y un motor de gasolina de 110 y 130 caballos. En lo referente a versiones híbridas enchufables encontramos 2 opciones, una versión de 180 caballos y esta que tenemos aquí, una versión de 225 caballos. En todos los casos, este coche es de tracción delantera. Dicho esto, cierro el capó y nos ponemos a conducirlo. ¿Os parece? Venga, ¡al lío! Bueno, pues llegó la hora de ponerse a los mandos del Peugeot 308 GT-Pack Hybrid 225 caballos. Antes de comenzar la marcha os voy a mencionar una cosa que os he dicho en el exterior, y es la siguiente. Fijaros en la definición de las cámaras. Os he mencionado que las cámaras son bastante buenas y que tienen una definición prácticamente de 1080, y eso está muy bien porque nos permite poder maniobrar con la total certeza de no darle un golpe al coche, y eso en los tiempos que corre vale oro, porque
es muy complicado dar un golpe a este coche con las cámaras y con los sensores de parking perimetrales. Hay que ser muy torpe para hacerlo, las cosas como son. Pero bueno, dicho eso, que es lo que os quería mencionar, vamos a ponernos en marcha. Seleccionamos la B y nos vamos. Este coche tiene una cosa diferenciadora con respecto a la generación anterior que le hace ser un coche muy distinto, y es el nivel de insonorización. No oímos nada del exterior, y cuando digo nada, es nada. Parece un coche de alta gama, tipo Mercedes GLC o Mercedes clase E o clase S, e incluso el Volvo XC60 que probamos hace unos meses. Es increíble, la verdad. No sé cómo Peugeot lo ha conseguido, pero lo ha logrado, y eso es increíble. Este coche es muy polivalente, y lo es por varias razones. La primera, porque fijaros, vamos en ciudad y la gran parte del tiempo va a usar el motor eléctrico para circular. Y eso es algo que no todos los híbridos enchufables consiguen, porque la gran mayoría de híbridos enchufables, cuando se acaba la batería, tiran directamente del motor de gasolina, sin pensar si pueden usar o no la batería. Y en este caso, el sistema elige circular con la batería antes que usar el sistema de gasolina. Por tanto, el ahorro de combustible va a ser mucho mayor que en otros híbridos enchufables. Os voy a poner otro ejemplo de uso en ciudad. La maniobrabilidad, como podéis observar, es increíble, porque pese a las dimensiones de este coche, al tener un radio de giro bastante grande y un volante pequeño, hace que te puedas meter con él prácticamente por casi cualquier ratonera, y eso se agradece, porque te permite aparcar en cualquier sitio o maniobrar por calles en las que pensabas que no ibas a poder maniobrar. A la insonorización de este coche hay que sumar el confort de la suspensión y, por supuesto, el comportamiento dinámico del chasis. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. En autopista, que ahora saldremos en un momento, vais a poder ver que a 100, 120 no se escucha nada dentro del coche. Y cuando digo nada, es nada, al igual que ocurre en la ciudad. Las suspensiones hacen un trabajo increíble, las cosas como son. Y hacen que este coche en autovía tenga un confort absoluto que, unido al aislamiento acústico, hacen que tú puedas viajar con total confort en este coche. Fijaros que vamos ahora mismo a 75 y es que no oyes nada del exterior, nada. Y te comes un bache y no lo notas, pero en absoluto. Y eso es algo que se acaba pagando en el precio final del coche. O sea, no nos vamos a engañar. Y me preguntaréis, oye, si la suspensión es cómoda en carretera y es un coche pensado para hacer kilómetros, ¿qué ocurre en carreteras secundarias? Pues muy sencillo. En carreteras secundarias es cuestión de conectar el modo Sport y fijaros lo que ocurre. El coche arranca sí o sí el motor de gasolina. Eso cuando no va cargada la batería a tope, ¿vale? En este caso no tenemos batería, solo podemos funcionar en modo híbrido. Y entonces arranca el motor. El volante se endurece bastante, mucho más que en los modos híbridos y eléctricos. Entonces, mucho más que en el modo híbrido y en el modo eléctrico. Y hace que la suspensión, parece que no, pero parece que se endurece un poquito más. Y eso hace que este coche vaya mucho más aplomado. ¿Por qué? Porque si a eso le unes el peso de la batería que va en el eje trasero, literalmente el centro de gravedad baja mucho más y el comportamiento dinámico de este coche se vuelve una tabla, pero una tabla que tú puedes estar en una carretera virada divirtiéndote, que tú puedes girar el volante y vas a notar cómo el coche va a ir por donde tú le digas. Y esa polivalencia de confort y de dinamismo lo tienen muy poquitos coches. Sobre todo también es gracias a esta caja automática de convertidor de par de 8 relaciones, que hace que el coche responda con contundencia prácticamente
desde cualquier régimen. Y fijaros que el motor ahora va a 4100 vueltas porque le he puesto cuarta, y es que tampoco se oye nada dentro del vehículo. Ahora bien, los modos de conducción hybrid o híbrido y el modo de conducción eléctrico aprovechan mucho más la gestión de la energía eléctrica, por tanto ahorran mucho combustible. El modo híbrido es el que va por defecto cuando tienes poca batería y solo puede funcionar en ciclo híbrido. Y el modo eléctrico, pues obviamente es para un uso exclusivo 100% eléctrico. Y me ha pasado que incluso pisando a fondo, si el coche no lo considera oportuno, no te va a arrancar el motor de gasolina en ese modo. En los modos híbridos, en el modo híbrido y en el modo eléctrico, este coche se comporta de forma muy noble y segura. Pero tiene un problema desde mi punto de vista, y es el tacto del freno. Como suele ocurrir en muchos híbridos, el tacto del freno es muy esponjoso y cuesta hacerse con el freno, sobre todo a la hora de hacer una frenada de emergencia o detener el coche por completo. Si es una frenada suave no hay problema, pero detener el coche por completo, eso ya es otro tema. En lo referente a los precios, este coche lo puedes encontrar con descuentos en torno a los 21.000 euros en la versión más básica, en el Active Pack, con el motor de gasolina de 110 caballos. Pero esta versión que tenemos en nuestras manos, que es la GT Pack tope de gama, con el motor de 225 caballos híbrido enchufable, estamos hablando de que el precio con descuentos puede rondar los 40.000 euros. Soy consciente de que es un coche algo más caro que el resto de modelos híbridos enchufables compactos, pero el nivel de insonorización, el equipamiento que trae y todo el coche en conjunto merece más la pena. Por ejemplo, Peugeot ofrece un paquete que se llama Drive Assist Plus, que consiste en el control de crucero adaptativo con el seguimiento de carril. Bueno, oye, ahí lo tenemos. Pero el GT Pack viene de serie, cosa que por ejemplo en Volkswagen te obligan a pagar aparte. El cuadro de instrumentos 3D viene de serie en los acabados GT y GT Pack. Sin embargo, en el resto de acabados es este tipo de cuadros, un cuadro de instrumentos 2D. Fijaros que yo he podido tocarlo y cambiarlo desde la pantalla central, algo que esta pantalla permite porque este es el acabado GT Pack. Esta opción no estaría disponible en los acabados inferiores. En ese sentido, claro, es un coche muy bien equipado. Incluso pues tenemos la opción de poner masaje en los asientos, que esto, por supuesto, no lo tiene el resto de acabados. Podemos también regular la intensidad. Entonces, claro, estamos hablando de un coche muy equipado, por encima de la media, y claro, eso se acaba pagando. Para que te hagas una idea, un Golf GTE con menos equipamiento está costando en torno a los 43-44.000 euros. Sin embargo, este tope de gama está en 40.000. Y ya para terminar, me preguntaréis, ¿y el consumo? Bueno, pues sencillo. Yo no tengo garaje en casa. Entonces, yo no puedo cargar en el garaje este coche todos los días, pero sí lo puedo cargar en el trabajo. Entonces, yo tengo hasta el trabajo 50 kilómetros. Yo hago 50 de ida y luego los 50 de vuelta los hago en eléctrico. Entonces, realmente hago 100 kilómetros, pero gasto 50 en combustible. Si tenemos en cuenta eso, el consumo medio está en torno a los 3 litros. Claro, usándolo en modo híbrido, ¿no? Es decir, en modo de hago esto en gasolina y luego vuelvo en eléctrico. Bien, si hacemos eso, son 3 litros. Así que en ese sentido está muy bien, porque significa que en modo híbrido, es decir, sin carga ninguna y usando solo el motor de gasolina, estamos hablando de un consumo real de en torno a los 6 litros. 5,8, 6,2, ahí lo lleváis, ¿vale? Pero reales 6 litros. Y eso haciendo una conducción normal. Si le metes un poquito más de caña, estamos hablando de una conducción deportiva que se puede llegar incluso a superar los 7 y los 8 litros. Pero esos son momentos de diversión puntuales.
pero lo normal es rondar, ya os digo, los 6 litros en modo híbrido y los 3 litros en modo eléctrico con gasolina e ir jugando en los trayectos. En este caso, en ciudad, si no tenemos carga alguna y funcionamos en modo híbrido, estamos hablando de un consumo real del torno a los 4,5 a 5 litros. En autovía 6 y en carretera de montaña, pues ya os digo, 6,5, 7 sin ningún problema si os lo queréis pasar bien. Pero fijaros que nosotros hemos recorrido en una semana 750 kilómetros y hemos hecho un consumo medio de 3,9 litros. Así que en ese sentido no me puedo quejar porque este coche consume realmente poco. La faena es la capacidad del depósito de combustible, porque este coche solo tiene 40 litros para almacenar gasolina. Por tanto, cada 600 kilómetros aproximadamente hay que parar en la gasolinera a repostar. Pero 600 kilómetros de un uso puramente de gasolina. Si os fijáis, en 750 kilómetros aún me queda más de un cuarto de combustible. Por tanto, si lo usamos en un modo explícitamente híbrido 50-50, cargando 50 kilómetros y gastando 50 kilómetros en gasolina, un depósito nos puede durar en torno a los 1.200-1.300 kilómetros. Y si lo haces todo en puramente urbano, pues nos durará mucho más porque gastará mucho menos. El consumo en electricidad en autovía está en torno a los 22 kilovatios hora cada 100 kilómetros. En ciudad está en torno a los 15-16 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Y dándole caña se puede ir a los 30 sin ningún problema. Así que este es un coche pensado más bien para un uso muy polivalente, en el que tengas garaje y poder usar siempre que se pueda el motor eléctrico con la capacidad máxima de la batería. Bueno, hasta aquí el final de la videoprueba del Peugeot 308 GT-Pack Hybrid 225. Como habéis podido ver, este es un coche muy polivalente, que sirve para un uso urbano, que sirve para hacer carretera de montaña y que sirve para viajar, algo imprescindible a día de hoy. Gracias a sus 60 kilómetros en eléctrico, este coche es capaz de satisfacer la mayoría de necesidades del público. Por tanto, consideramos que esta es una de las grandes alternativas al resto de sus rivales, ya que, por ejemplo, el Volkswagen Golf GTE tiene menos autonomía en eléctrico que este coche y cuesta un poquito más. Por tanto, bueno, encima el GTE trae un poquito menos de equipamiento que este y consideramos que este coche es una de las mejores alternativas para un vehículo compacto e híbrido enchufable. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejo todas las redes sociales. Me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!